Una mirada a las yungas, también llamadas selvas subtropicales o de montaña, o selva tucumano-oranense. Las yungas comprenden una delgada franja a lo largo de las laderas orientales de las montañas del norte del país, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Abarcan las laderas escarpadas y los valles con altura que van desde 500 metros al este hasta los 2500 sobre el nivel del mar al oeste, con el altiplano puneño. Las yungas limitan al norte con las provincias de Jujuy y la República de Bolivia, al este con la República del Paraguay y las provincias de Formosa y Chaco, al sur con las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca, y al oeste con la provincia de Jujuy. La Reserva Biológica Yungas ocupa una superficie de 1,35 millones de hectáreas, en su mayoría caracterizada por selvas y bosques subtropicales de montañas, entre los 300 y 5.000 metros de altura, siendo una de las más grandes de Argentina, que alberga una gran biodiversidad y hermosos paisajes únicos de nuestro país. Se caracteriza también por la importancia de su patrimonio cultural, integrada por diversos pueblos originarios, Colla, Guaraní y Ocloyas, que conserva sus costumbres, cosmovisión, modo de vida, festividades, artesanías, entre otras tradiciones. En la selva de Yungas dominan los climas subtropical, húmedo, cálido y árido. En verano, el relieve provoca la precipitación de los vientos húmedos que provienen del océano Atlántico en un fenómeno llamado lluvia orográfica. Con la altura se forman franjas de distinta intensidad de precipitaciones, mayores al pie de las montañas y menores a medida que se asciende. Por esta razón, también se forman pisos de vegetación, la selva pedemontana o de transición, la selva montana y el bosque montano. Aun cuando las precipitaciones se concentran en el verano, durante el invierno la selva y el bosque montano captan la humedad de las nubes por la condensación en las hojas y en los troncos, que gotean continuamente hacia el suelo, aportando a veces casi un tercio de la necesidad de agua de la vegetación. El clima es subtropical de mesotérmico, con una temperatura media de 22 grados, y presenta variación climática bastante diferenciado entre las estaciones de verano y la de invierno. En época de verano, su temperatura puede superar los 50 grados, en tanto en el invierno se puede llegar a temperaturas cercanas a 10 grados, e incluso menos en las áreas tropicales. La yunga se encuentra constantemente humectada por intensa lluvia, lo cual implica la existencia de un complejo bioma. Según el mapa de precipitaciones, se puede observar que en enero es el mes que más llueve, mientras que en junio es el mes más seco. También se observa que entre noviembre y marzo la vegetación es abundante debido a las intensas lluvias, mientras que desde abril hasta octubre hay menos vegetación por el clima seco que rodea la zona. Las mayores temperaturas ocurren entre noviembre y marzo, mientras que las más bajas se dan entre junio y agosto, cuando también ocurre con mayor frecuencia el fenómeno de los zurrazos, masas de aire frío provenientes del sur, que generan las temidas heladas, cuando las temperaturas pueden llegar con facilidad hasta los 0 grados. En la yunga se encuentra presente 120 especies de mamíferos de las más de 260 que habitan en el norte argentino. De las 15 especies de mamíferos de Argentina que están en peligro, 5 de ellas se encuentran en las yungas. También habitan alrededor de 580 especies de aves, las cuales representan el 60% de las especies de Argentina. Posee un ecosistema muy abundante donde se pueden encontrar anfibios, reptiles y peces. La flora se caracteriza por una densa vegetación, diferenciada en pisos. En las yungas, frecuentemente a mayor altitud, disminuye el número de especies. Entre los árboles se encuentran el palo blanco, el palo amarillo, la tipa, el sébil, el laurel, el lapacho rosado, el lapacho amarillo y el jacarandá. En la zona de bosque montano hay pinos del cerro, aliso y queñua. En la zona de selva hay lianas y enredaderas. Las yungas posee 5 reservas de protección estrictas. Ellas son Parque Nacional Calilegua de Jujuy, que cuenta con una superficie de 76.300 hectáreas. El Parque Nacional Baritú de Salta, que fue creado en el año 1975 y ocupa 75.000 hectáreas. La Reserva Nacional El Nogal de los Toldos, ubicada en Salta, que posee 3.500 metros cuadrados aproximadamente. El Parque Provincial Pintascayo, ubicada también en Salta,
preserva la selva pedemontana de las Yungas, sobre una superficie de alrededor de 12.000 hectáreas. Y por último, el Parque Provincial Potrero de Yala, situado en Jujuy. Fue creado en el año 1952 y en el año 2000 se declara como zona de área protegida, constituyendo la primer área protegida de la provincia de Jujuy. Las actividades económicas de la región, tales como la agricultura intensiva, la tala de árboles y la explotación de los yacimientos petrolíferos y de gas, son actividades que generan problemas ambientales. El desmonte de selvas y bosque degrada estos biomas y pone en peligro a distintas especies de plantas y animales. El monocultivo provoca el agotamiento y degradación de los suelos. Desde hace largo tiempo se encuentra dominado por la agroindustria. La deforestación se ha acelerado aún más con la introducción de la soja Roundup y ocupa más del 50% de las tierras cultivadas en las provincias de Salta. En la ciudad de Orán hay 7 aserraderos en funcionamiento, con 150 empleados trabajando. La actividad utiliza unos 20.000 metros cúbicos de madera, con destino al mercado regional y nacional. El volumen estimado de ventas es de $5 millones anuales. La población provocó un fuerte impacto ambiental consecuencia de las actividades productivas realizadas que originaron un cambio en los usos del suelo. Los dueños de los capitales comerciales e industrias empiezan a reemplazar varios sectores de la selva pedemontana por importantes plantaciones de cañas, frutas y hortalizas. Al respecto, se estima que al menos el 67% de la superficie original de la selva pedemontana ha desaparecido y que el resto ha sido modificado, sobre todo la tala selectiva. La mayor parte de la superficie es propiedad de importantes grupos económicos, en algunos casos multinacionales y en otros constituidos por capitales nacionales y provinciales, en forma de la sociedad anónimas o bajo un dominio familiar representante del capital agroindustrial del noroeste. Las grandes riquezas extraídas de los recursos naturales de la selva no han sido equitativamente distribuidas, lo que se debe en la parte de la concentración de las tierras en pocas manos y en las condiciones de la explotación, en algunos casos de semiesclavitud que han sufrido y que aún soportan los pobladores de las zonas rurales, que se incorporan como mano de obra a la actividad agrícola o maderera. La captación permite una amplia superficie destinada al desarrollo de actividades agrícolas. La mayoría de estos lotes pertenecen a plantaciones de soja y poroto. Pueden diferenciarse por los distintos colores que marcan la intensidad de la vegetación. Rojo profundo, zonas correspondientes a la selva. Rojo brillante, parcelas agrícolas, cultivos en desarrollo. Tono verdoso o amarronado, lotes cosechados o recientemente sembrados. Se puede apreciar en la imagen las diferentes plantaciones que hay en la zona como cañas, cítricos, soja, tabacos y parcelas agrícolas. En esta imagen se pueden observar las actividades forestales y la extracción de hidrocarburos. En estos sectores se pueden observar los cultivos de caña, cítricos, soja y tabaco. Ahora hablemos sobre la agricultura. Las yungas producen el 99% del azúcar que se consume en Argentina. La caña de azúcar, originaria del país más húmedo, necesita al menos 1.800 milímetros de agua por año para su crecimiento, puesto que las precipitaciones no alcanzan a cubrir estos requerimientos. El déficit es cubierto con agua que drena desde las cabeceras de las cuencas. El 85% de las producciones bananeras nacionales están en las selvas de yunga, junto con las 200.000 toneladas de cítricos que se producen. En la zona de selva se practica la ganadería extensiva y los pobladores se trasladan acompañados al ganado, bovino y ovino, en busca de los mejores pastos. La cría de ganados constituye una forma de ahorro de emergencias y un valor social en vez de una actividad productiva. En las zonas pedemontanas la ganadería se practica en formas intensivas. Explotación petrolera y gasífera. La región está cubierta por las áreas petroleras denominadas CNO4 de Río Colorado de 475.000 hectáreas y CNO3 de Río Pescado. La laguna La Brea de Jujuy ha sido desde épocas muy tempranas objeto de intensas exploraciones que prácticamente no dejaron lugar sin recorrer. Hace unos años se puso en producción el yacimiento de Caimancito y prácticamente no han quedado lugares sin haber sido apropiados por YPF y otras empresas privadas. Los pozos actualmente en producción son los de Río Pescado y Caimancito, que producen 161.000 metros cúbicos por día de gas y 253.000 metros cúbicos por año de petróleo.
La ley de bosques es un logro enorme en materia de conservación de nuestros bosques nativos. Y tenemos en claro que ahora llega la parte más importante, la correcta implementación en el territorio. Esta es una oportunidad enorme donde incluso hay muchas vidas humanas en juego. La catástrofe de Tartagal es prueba de ello. Es importante que las selvas de Yungas se incorpore a UNESCO porque constituye una región en peligro y con prioridad en América Latina para su conservación.